Limpio por aspirez. Simultáneamente, vómitos alimentarios, motivo por el cual fue llevada a la emergencia pediátrica en el hospital, decidiendo hacer su ingreso para el estudio. ¿Qué te llama la atención? Primero, la edad, ¿no? Tiene 11 meses. Después, ¿qué es lo que le llama la atención? Tiene dolor, ¿no? Dolor, no se sabe especificar bien, pero tiene dolor a la marcha, no se puede parar. Tiene fiebre y tiene vómitos. Es un bebé, es un lactante. Ahora, antecedentes. Antecedentes: producto de embarazo a término, cesárea segmentaria, respiró y lloró al nacer sin complicaciones. Fue alimentada con lactancia materna exclusiva hasta el quinto mes, o lactación a los 5 meses. Rinitis alérgica crónica, madre asmática y padre hipertenso, sin antecedentes familiares de cáncer, pérdida de peso con su enfermedad actual. ¿Qué es la lactancia? ¿Qué? No, es la lactancia es cuando hay alimentación mixta, ¿no? Lactancia y otro tipo de alimentos. Al quinto mes inició, tiene antecedentes de importancia, dice rinitis alérgica, eso será muy común. Pero nada que llame la atención sobre sus antecedentes, ¿no? O algo le llama la atención. Muy bien, esta pérdida de peso. Es que está un mes mal, con fiebre, dolor óseo, tiene pérdida de peso. Ahora el examen físico. Examen físico de ingreso fueron 9,7 kilogramos de peso con una talla de 82 centímetros. Está en el percentil 10 para el peso, talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla, ¿no? O sea, está bajo de peso, de talla, ¿no? No han hecho todavía pediatría, ¿no? Ahí van a hacer eso. Ya. Ahora, Regulares condiciones generales, moderada palidez cutánea mucosa, temperatura 38,5. Eritema faríngeo con secreción hialina en las fosas nasales. Extremidades simétricas, ausencia de bipedestación y dolor a la movilización de la rodilla derecha sin signos de fibrosis. y entonces hasta acá, ¿qué síndrome podríamos plantear? Tenemos ya lo tiene síndrome febril, ¿no? ¿Qué más? Puede ser síndrome doloroso, ¿no? Tiene dolor, aparece en las rodillas, que cuando los bebés son pequeños, pues ellos lloran, pero uno no sabe qué les puede, hasta lo que uno los toque, y puede ser, uno piensa que le estaba doliendo la rodilla, o era doloroso en los miembros inferiores, pero tiene dolor. ¿Por qué los niños suelen tener dolor? Por crecimiento, ¿no? Les duelen los huesos a los niños, sobre todo en las noches. Pero acá pues hay, además de dolor, parece que hay dolor óseo. Acá dicen que hay dolor en la rodilla, pero es de un mes de evolución y tiene fiebre. Pues un bebé no va a tener fiebre un mes, ¿no? Está vomitando, obviamente que tiene que tener algún problema de salud. Ahora, los exámenes de laboratorio. Hemograma reportó 35.000 leucocitos. Sí, Hemograma reportó 32.000 mientras, leucocitos. a ver, por favor, mientras vas leyendo, vas interpretando, o sea, nos interpretas. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos con los leucocitos? Hay leucocitosis, ¿no? Hay leucocitosis, porque los valores normales son hasta 11.000, ¿no? Está alto. Y hay 90% de. Entonces hay linfocitosis, porque si sacamos el 90%, bueno, ya no voy a multiplicar, pero como 30.000 son linfocitos. Hay linfocitosis. Después, ¿cómo está el no tenemos los volúmenes corpusculares, pero hay anemia. Las plaquetas. ¿Cuántas plaquetas? 125.000. Tiene 125.000.
5.000. Entonces, hay plaquetopenia, bicicleta, ¿no? ¿Qué más? La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular fueron positivas. Nos habla de que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Sí. ¿Qué más? Se solicitó interconsulta con el servicio de traumatología, quienes sugirieron la posibilidad de artritis séptica de la rodilla derecha, iniciando antipsicoterapias con ceftriaxone a 100 miligramos por gramo por día. Al cuarto día de su hospitalización, persistían los síntomas y signos de ingreso. Se reportaron los resultados del ácido úrico y la deshidrogenasa láctica en 9,23 miligramos por decilitro, 787,30 microlitros por decilitro respectivamente. Esos están incrementados, ¿no? La LDH, ¿qué representa? ¿Por qué se incrementa la LDH? Porque hay replicación celular, puede haber bicicelular, entonces sube. ¿Qué más? Respectivamente. Y las radiografías de miembros inferiores, en las cuales se observaron opacidades lineales en las regiones subperiósticas y epífisis de los huesos fémur, tibia y peroné de ambas extremidades. Eso dicen las radiografías. Hasta aquí, ¿qué les llama la atención? ¿Qué dirían? ¿Podría ser una artritis séptica? Pero podría ser, porque Puede también ser, hay pues es artritis inflamatorio. séptica. ¿Qué habría si es una artritis séptica bacteriana? ¿Cómo estaría su hemograma? ¿Tendría tantos linfocitos? No, pues no. Tendría que tener neutrofilia. Pero la bebé tiene 90% de linfocitos. Eso llama la atención, que no responda, y le han dado antibióticos y no ha mejorado. También la otra cosa que llama la atención es que tiene la LDH incrementada. Bueno, eso de las radiografías, no me pregunten porque no me preguntan. Esas son lesiones que han encontrado y dice el informe. Ya. Entonces, ahora vemos. Ya, obviamente, ¿qué han pensado que puede ser? Pero que una leucemia crónica, una leucemia aguda. ¿Por qué piensa que puede ser una leucemia aguda? Ya, puede ser por el tiempo, por pocos días está mal. ¿Qué más podría? ¿Por qué más pensaría? ¿Perdón? Ya, puede ser por la fiebre, pero una crónica puede ser, pero las crónicas también pueden cruzar con infecciones. ¿Pero por qué pienso que es una aguda? Porque es bebé. Los bebés no hacen leucemias linfáticas crónicas. Entonces, se le hace un aspirado de médula ósea a la bebé y se encuentra estas células que se llaman blastos. ¿Qué son los blastos? Células inmaduras. Son células inmaduras, ¿no? De estirpe hematológica. Entonces, estos blastos son de aspecto linfoide, ¿no? Parecen linfocitos, pero su cromatina es inmadura, casi no tiene citoplasma y su cromatina es laxa. Y ahí pues, solo en esta foto podemos ver que debe tener todo el campo de al ver al microscopio está lleno de blastos. Por eso es que tenía 90% de linfocitos en el hemograma. Lo que pasa es que las máquinas que hacen hemograma no saben distinguir los blastos, o sea, no están programadas para eso. Entonces cuentan los blastos como linfocitos también. Entonces, pero ya al hacer un aspirado de médula ósea, si es una bebé, ¿en quiénes es más frecuente la leucemia linfática? En los niños. El 30% de los cánceres en niños son leucemias agudas. Y de esos, el 80% son leucemias linfáticas o linfoblásticas agudas. Entonces, en el aspirado de médula ósea podemos ver esos blastos linfoides, está todo lleno, o sea, el 99% a 100% de la médula está llena de blastos. Ahora, ¿qué exámenes hacemos para diagnosticar leucemia aguda? ¿Ya? ¿Qué más? Inmunofenotipo, ¿qué más? Citometría. La citometría del flujo. Citometría es el inmunofenotipo. ¿Qué más? Ya, estudios de cariotipo. ¿Qué más? Ese es el cariotipo, estudios de cromosoma. ¿Qué más hacemos? Lámina periférica es cuando
estamos sospechando, pero ya estamos diagnosticando ya. Ya sabemos que tiene una leucemia aguda, ya le hicimos el aspirado y ya salió que tiene plasma. Tenemos que completar el diagnóstico para ver qué tratamiento hacemos. ¿Qué más? Ya hemos dicho citometría o inmunofenotipo. La biopsia no es necesario, es algo que no me salga más. Un aspirado de medula. Ya han dicho cariotipo, citogenético. ¿Qué más? Panel molecular. Ah, chicos, ¿quiénes no han ido a clases? Tengo la lista. Ya, ahora eso marca. Se ha enviado la muestra de sangre medular. Nosotros acá no hacemos, enviamos las muestras a Lima, porque estas técnicas de citometría, pues no tenemos acá ningún laboratorio que haga ese examen. Entonces se envía y esto marca. Marcan CD19, CD20, 22, 34, 38, DR en el 78% de los blastos y son CD10 negativos. Estos marcadores de qué líneas son. ¿Qué me dicen? ¿Qué tipos de linfocitos tenemos? Ya sabemos que hay linfoblástica, linfocitos. ¿Qué linfocitos hay? B y T. Ya de acuerdo a la clase que ustedes han asistido, ¿son de tipo B o T? D. ¿Por qué es B? ¿Qué marcador ahí dice que es de línea B? No, el 34 nos dice que es blasto. El DR también nos dice que es blasto. El 20, el 22. Claro, el 19, el 20, el 22 nos dicen que es un blasto de tipo de línea B. ¿Por qué es importante saber? Porque el tratamiento, si es B o es T, es diferente. Si es T, es más agresivo, el tratamiento hay que dar más dosis de metotrexato. Si es T, infiltra más sistema nervioso central. El T da más masa en el mediastino. El T debuta con más leucocitos. Y el T tiene un peor pronóstico que el B en general. Y tiene CD10 negativo. El que tenga 10 negativo, pues nos hace distinguir que está en una fase que se llama de línea pro-B. Ahí han hecho, ¿no es cierto? La doctora les ha explicado que en el inmunofenotipo hay una clasificación de los linfocitos B que pueden ser pro-B, pre-B, B y la B común y la B madura. Esa está en la línea más inmadura, en la pro-B, porque tiene el 10 negativo. Ahora tenemos acá un estudio de, ¿qué son esos? Son cromosomas. Ese es un estudio de cariotipo, un estudio de cistogenética. Y acá, ¿qué podemos encontrar? Acá hay una translocación del cromosoma 4 con el 11. ¿No? Ahí pueden ver el cromosoma 4 que está translocado al 11, ¿no? Al brazo largo del cromosoma 11. Y esa translocación ha dado origen a un gen. Así es, ¿no es cierto? Esas translocaciones van a originar un gen. Y ahí está el gen, que se llama el MLL-AF4, que es positivo. Todo el resto, este es el panel molecular básico que se hace para una leucemia linfática aguda. Por ejemplo, si saliera que tiene el gen BCR-ABL 190, ¿qué significaría eso? ¿Qué es el gen BCR-ABL? Muy bien, es el cromosoma Filadelfia. Entonces, si le saliera a esta bebé esto positivo, yo le tendría que agregar imatinib, inhibidores de interleucina quinasa, pero no le ha salido. Este es un gen de buen pronóstico, el TEL-AML1 y la translocación 221, pero le ha salido la translocación 411 y que ha originado este gen. Entonces, en conclusión, tiene la bebé un diagnóstico de leucemia linfática aguda o linfoblástica aguda de tipo B en estadio pro-B. Ese es su diagnóstico. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tratamiento se da? Trasplante. ¿Qué tratamiento le van a dar?
Trasplante. Quimioterapia le tenemos que dar, ¿no? La quimioterapia de la leucemia linfática aguda, ¿cómo se divide? ¿En qué fases? Señorita, ya los dos conversadores saben las fases del tratamiento de la leucemia linfática aguda. ¿Cómo se divide? No saben, pero están conversando. En 3. ¿Cómo se llaman las fases? Se llama inducción, en la primera fase en la que buscamos desaparecer los blastos. Remisión. Después viene la consolidación, donde buscamos desaparecer todo lo poquito que ha podido quedar de blastos. Y ahí es donde se les manda trasplante de médula ósea halogénico, si es que van a ser candidatos. Después viene una fase de intensificación y de mantenimiento. El tratamiento dura 2 años aproximadamente. Si es que solo van a recibir quimioterapia, pero si son candidatos a un trasplante de médula ósea halogénico, pues va a variar el tiempo. Ahora, ¿por qué les he mostrado este caso? Pues les llama la atención por el caso. Es una bebé, ¿no? 11 Tiene 11 meses. meses. ¿Y por qué una bebé tendría una leucemia así? Si recién se está exponiendo al medio ambiente. Porque lo que sabemos, para que uno tenga cáncer, tiene factores genéticos, pero también hay factores ambientales que desencadenan una neoplasia. Pero una bebé que tiene 11 meses ni siquiera ha comenzado a vivir y ya tiene una leucemia. Estas son las leucemias de los lactantes de menores de 1 año que tienen mal pronóstico. Y justo es su caso así. Es un tipo Pro-B. Es un tipo que tiene la translocación 411, que tiene ese gen, el MLLAF4, y esto es lo que se ha visto, que estas leucemias son muy agresivas y se instalan muy rápido y tienen mal pronóstico. La mayoría de los niños fallecen con esta leucemia. ¿Y qué sabemos? Lo que los estudios dicen es que este oncogen se ha originado ya intraútero, o sea, cuando ha sido embrión, feto, ya tenía la translocación. Solamente que han nacido, algo en el ambiente pues la ha desencadenado. O sea, ya se sabe, se han hecho estudios y se sabe que los bebés que tienen leucemias en menores de 1 año, ¿por qué son tan agresivas? Se ha buscado una causa. Y se ha visto que estas alteraciones ya están en el bebé desde antes de que nazca. Entonces se cree que de repente la mamá se ha expuesto a algún tóxico. Por ejemplo, se cree que las mamás que fuman podrían predisponer a sus hijos a tener leucemia, ¿no? Porque es una leucemia que rápidamente se ha instalado. Recién tiene 11 meses la bebé y ya tiene leucemia. Entonces, este caso es para que vean que hay tipos de leucemias y de acuerdo a la edad podemos saber si son agresivas. Y lamentablemente en esa bebé es agresiva su leucemia. Probablemente que ni con trasplante se vaya a curar, porque es agresiva. Pero si tienen entre los 2 años a 10 años, son más probable que se curen, ¿no? Porque son menos agresivas esas leucemias. Perdón. ¿Alguna pregunta, chicos? Está todo claro entonces. Y en los adultos, ¿qué leucemia es la más frecuente? Mieloide. ¿Qué leucemia debuta con coagulación intravascular diseminada? ¿Qué subtipo de mieloide? Subtipo de las mieloides tiene subtipos, ¿no? ¿Qué subtipos hay de mieloides? ¿Qué subtipos hay de mieloides? ¿Qué subtipos hay, chicos? Ni una. La mielomonocítica, eritroblástica, megacariocítica, promielocítica. Son 7 subtipos y eso tienen que aprender, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema.
tema de hoy día, que son las neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Qué podríamos decir? Pero no, digamos, no es digamos, de repente muy correcto, pero que podrían ser las leucemias crónicas, pero en realidad no es tanto así. Entonces, las neoplasias mieloproliferativas crónicas son un grupo de enfermedades que van a tener características. Primero son enfermedades, pero son un grupo heterogéneo, un grupo de enfermedades. Son clonales, ¿no? Hay alteraciones clonales de la célula madre hematopoyética. ¿Y por qué se van a caracterizar? Porque hay proliferación eritroide, mieloide y megacariocítica. O sea, va a haber mucha producción de estas células y que eso va a provocar que haya un aumento de las células en la sangre periférica. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? Si hay aumento de la producción de glóbulos rojos, por ejemplo, va a dar origen a la policitemia vera. Si hay aumento de las plaquetas, va a haber trombocitosis esencial. Si hay aumento de la serie mieloide, va a haber leucemia mieloide crónica. Otra característica de estas enfermedades va a ser que pueden entre ellas convertirse, o sea, puede ser que era una trombocitosis esencial y se convierte en una policitemia vera o en una mielofibrosis. Y en la evolución de la enfermedad se van a convertir en leucemias agudas. Esa es otra característica. Ahora, esto es un poco para entender cómo es que se producen las leucemias agudas y cómo se producen las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Las leucemias agudas, aquí se va a producir la alteración, el stop en la proliferación. Entonces, las células que vamos a encontrar se van a llamar blastos, son células inmaduras. Pero en estas neoplasias que hoy día estamos viendo, la alteración va a ser a este nivel, ya cuando las células tienen la capacidad de diferenciarse. Entonces, en estas enfermedades no vamos a hablar de blastos, sino vamos a hablar de células ya con capacidad de diferenciarse. Podemos hablar de promielocitos, mielocitos, metamielocitos, o vamos a hablar de plaquetas, pero ya en esta fase. La otra diferencia es el tiempo de evolución. Las leucemias agudas se instalan en días, semanas, máximo será un mes, 2 meses, ya es mucho. Pero las neoplasias mieloproliferativas crónicas que hoy día estamos viendo se instalan en meses. Por eso los pacientes bajan de peso, les crece el hígado, el vaso. Esa es otra diferencia. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo se Estas son estas enfermedades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estas son las neoplasias mieloproliferativas crónicas. La leucemia mieloide crónica, que tiene el gen BCR-ABL positivo, la leucemia neutrofílica crónica, que es rara, la policitemia vera, la mielofibrosis, la trombocitosis esencial, la leucemia eosinofílica crónica y otras neoplasias mieloproliferativas que no sabemos clasificar. Esas son. Nosotros vamos a ver las más frecuentes. Esta, la policitemia vera, mielofibrosis y trombocitosis esencial. Las otras son infrecuentes, por lo que no vamos a tratarlas. Primero vamos a comenzar por la leucemia mieloide crónica. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar en la leucemia mieloide crónica? Hay una hiperplasia mieloide. Entonces, ¿qué células van a incrementar? Los promielocitos, o sea, todo lo que sea precursores de los neutrófilos. Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, los bastones, los neutrófilos. Va a haber eosinofilia, basofilia. Eso es lo que se va a ver en este tipo de leucemia. Hay un aumento de la cifra total de leucocitos y los granulocitos, que son estas células, ¿no? Y en estas células va a haber algo característico, que vamos a encontrar el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, o el gen BCR-ABL, o las dos cosas. El gen BCR-ABL se va a encontrar en el 95% de los casos, entonces eso va a ser el diagnóstico. Esa es la pregunta de examen. Porque las otras enfermedades mieloproliferativas en las otras no se va a presentar este oncogen.
también representan el 15% de todas las leucemias, es como, digamos, la tercera leucemia más frecuente, la leucemia mieloide crónica, sobre todo es frecuente en varones, y entre la quinta a sexta década de la vida, ¿no? En menores de 10 años se puede presentar en niños. Los niños no tienen leucemia linfática crónica, pero sí pueden tener leucemia mieloide crónica. La frecuencia va más o menos en un 0,2% en menores de 10 años, y a partir de los 70 años, pues puede ser incluso 10% más frecuente. Esa es la incidencia anual de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Como ya ustedes habrán escuchado hablar del cromosoma Filadelfia, eso es lo que encontramos en la patogenia, la translocación entre estos dos cromosomas, entre el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del cromosoma 22. En el cromosoma 9 está el protoncogen ABL y se va a translocar con el gen BCR del 22. ¿Y qué va a dar lugar? Va a dar lugar a una proteína de fusión que que se va a llamar P210 por el peso que tiene y que tiene una gran actividad tirosinquinasa. Entonces, si ustedes acá ven, ahí se ha translocado el brazo largo, ¿no?, del cromosoma 9 y se ha ido al cromosoma 22, ¿no? Ahí se ha translocado y finalmente este es el cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma es el que va a dar lugar a este protoncogen, al BCR-ABL P210. ¿Por qué les recalco que es P210? Porque también hay un P190 que se presenta en las leucemias linfáticas agudas. Entonces, no confundir eso. Esto es de acuerdo al peso, al lugar donde se va a translocar el cromosoma, van a tomar este tipo de, digamos, de apellido. Se va a llamar P190, P210, P230 también. Entonces, ¿qué va a haber? Entonces se transloca y da origen a este protoncogen, el BCR-ABL. Entonces va a haber una alteración en la transcripción de las células por el origen de este protoncogen, y va a haber un incremento de la actividad tirosinquinasa, va a haber una fosforilación de múltiples sustratos y va a haber inestabilidad incrementada en las señales de apoptosis, va a haber un cese de la apoptosis celular, va a haber mayor replicación celular, se va a perder el control de la producción de células, y eso va a dar origen a la leucemia mieloide crónica. Pero esta es una de las enfermedades neoplásicas en las que se ha estudiado más. Esta leucemia la han descubierto por los años 1800, y en el 1940, 60 más o menos la han descrito bien y se ha podido encontrar un tratamiento que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, y el más representativo es el imatinib. Es una leucemia que se puede controlar, pero solo con tabletas, no se da quimioterapia endovenosa, solamente se usa imatinib, que son tabletas, las toman diario y con eso logramos hacer que desaparezca este protoncogen. O sea, hay pacientes en los que no se logra detectar. Este protoncogen se detecta por estudios de PCR, de biología molecular, y hay pacientes en los que les funciona tan bien que no podemos detectar. O sea, buscamos transcritos y no hay, está en cero. Entonces, ¿qué se hace? En algunos pacientes se les suspende el tratamiento, pero no porque se les haya curado la enfermedad, sino porque está tan indetectable que se puede suspender. Incluso las mujeres pueden llegar a tener hijos en esa fase donde no se detecta. Pero como no hemos curado la leucemia, siempre va a volver a presentarse el oncogen y vamos a tener que reiniciar el tratamiento. Entonces, esta es una de las pocas enfermedades oncológicas en que hemos encontrado el origen de la leucemia y sabemos qué tratamiento podemos dar. Pero como ustedes saben que todas las enfermedades neoplásicas siempre buscan, ¿no?, estas células tumorales buscan caminos
para saltar al tratamiento. Entonces también hay resistencia al imatinib. Por eso tenemos inhibidores de tirosina quinasa de segunda, de tercera generación. Porque a la larga, como viven muchos años, a los 10 años pueden estar vivos de repente a más del 60%, va a haber resistencia al tratamiento. Entonces también tenemos segundas y terceras líneas de tratamiento. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para hacer esta leucemia? No sabemos por qué se origina, como casi en todas las enfermedades neoplásicas. No sabemos qué origina la leucemia amiloide crónica, pero sí hay factores de riesgo. Una es la exposición a altas dosis de radiación. Es el único factor que se ha asociado a esta enfermedad con una mayor significancia. También se dice que puede ser la exposición ocupacional a insecticidas, al benceno. Parece que le da un riesgo moderado a que aparezca esta enfermedad. La leucemia amiloide crónica aumenta con la edad, ¿no? Aunque este riesgo continúa siendo muy pequeño, incluso a medida que se envejece, ¿no? Parece que la edad fuera un factor de riesgo. También sabemos que es un poquito más frecuente en los varones que en las mujeres. Son factores de riesgo, pero no sabemos la causa. ¿Qué origina esta mutación, esta alteración? ¿Cómo se presenta? Se presenta más o menos entre los 30 y 60 años, más o menos a los 50, y como pueden ver acá, el 40% de los casos son asintomáticos, porque son leucemias crónicas, enfermedades que se presentan en meses, y lo único que los pacientes refieren muchas veces es dolor en el hipocondrio izquierdo porque tienen esplenomegalia. Esa es la pregunta de examen. ¿Qué enfermedades cruzan con gran esplenomegalia? Una de ellas es la leucemia amiloide crónica. Hay veces los pacientes ni siquiera van porque tengan anemia, sangrado, fiebre, no, van porque les duele el vaso, porque ha crecido tanto que ellos mismos tocan su vaso y dicen, cuando como poquito y ya me llené, porque están con el vaso grande, que puede llegar hasta la fosa ilíaca izquierda. El vaso es grande. Eso no pasa en las leucemias agudas. Cuando han hecho la clase, en ningún tipo de leucemia aguda han dicho que el vaso sea gigante. Puede haber hepatoesplenomegalia, pero no esplenomegalia gigante como en esta enfermedad. Entonces, esa es otra manera de diferenciar. Por ejemplo, si yo le veo a un paciente, igual está pálido, y yo le palpo, y yo digo, no, esta es una leucemia amiloide crónica. Me dirían, ¿por qué no es aguda? Por eso, porque el vaso es demasiado grande para ser aguda. ¿Ya? También que puede haber anemia, puede haber sangrado si bajan las plaquetas, puede haber dolor óseo, pero el dolor óseo es más característico de la leucemia linfática aguda y más característico de los niños. Cuando un niño tiene dolor óseo, tiene anemia, sangrado, fiebre, tienen que pensar que tiene una leucemia linfática aguda. Y muy raramente hay síntomas de hiperleucocitosis. Así se presenta, ya saben, con gran esplenomegalia. Ahora, esta leucemia va a tener fases. Hay una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Entonces vamos a ver en qué consiste cada fase. La fase crónica es donde nos encontramos a la mayoría de pacientes. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque hay un gran incremento de los leucocitos, hay esplenomegalia, pero miren, hay muy bajo porcentaje de blastos, menos de 5% en la médula ósea, ¿no? Y en esta fase los pacientes duraban aproximadamente 1 a 4 años. Y es una fase donde los pacientes son muy sensibles a la terapia con el imatinib o los inhibidores de tirosina quinasa. Ahora que ya tenemos varias líneas de tratamiento, pues viven más de 4 años, ¿no? Entonces, acá no hay blastos. De ahí pasamos, después de 4 años, pues en promedio ya va progresando la enfermedad. Entonces, ¿qué van a aparecer? Van a aparecer blastos, ¿no? Solo se presenta en el 40 a 45% de los pacientes. ¿Por qué dice eso? Porque puede ser que otro porcentaje de frente pasen de una fase crónica a una fase blástica. ¿Qué significa pasar a una fase blástica? Que esta enfermedad se convierte en leucemia aguda. Entonces, hay un porcentaje de pacientes que todavía pasan como en esta fase intermedia.
¿no? Donde hay más anemia, hay más incremento de basófilos y de blastos. Los blastos están incrementando en la médula ósea, pero hay menos de 20%, porque para diagnosticar leucemia aguda, ¿cuántos blastos tiene que tener un paciente? 20 o más por ciento de blastos, pero si tiene menos de 20%, tiene 10%, ¿qué puede ser? ¿Qué enfermedad puede ser? No, en la aplasia no hay blastos. En la aplasia es una enfermedad benigna, no es una enfermedad neoplástica. ¿En qué enfermedad puede haber 10% de blastos? Lo normal es que haya menos de 5% de blastos. Y si hay más del 20%, ustedes igual o más del 20%, ustedes ya me han dicho que es una leucemia aguda. Pero si está entre el 5 y el 20%, ¿qué enfermedad puede ser? Una de ellas es esta, la leucemia mieloide crónica en fase acelerada. La otra son las neoplasias mielodisplásicas que van a exponer sus compañeros. También son neoplasias, son enfermedades oncológicas. Entonces, también les podemos poner un caso y les ponemos 15% de blastos. Y de repente les ponemos que hay el gen BCR-ABL. Entonces, ustedes podrían deducir, diagnosticar una leucemia mieloide crónica en fase acelerada. Entonces, en esta fase también hay ya compromiso extramedular, o sea que la enfermedad no solo está en la médula ósea, sino hay compromiso del sistema nervioso central, ahí pueden aparecer tumores en las mucosas, pueden haber ganglios en la piel, ¿no? También hay exacerbación, ya aumenta más la esplenomegalia, puede haber trombocitosis, trombocitopenia, puede haber más dolor óseo, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y como dice acá, la duración de esta fase es de pocos meses, ¿no? Y la supervivencia es más o menos de 12 a 18 meses. Y en esa fase ya los pacientes son menos sensibles a los inhibidores de tirosina quinasa. Si les seguimos dando imatinib nomás, pues van a progresar y se van a morir. Tenemos que darle ya quimioterapia. Y la última fase es la crisis blástica. Ya la enfermedad ya progresó y se convirtió en una leucemia aguda. Y ahora esta es otra pregunta de examen. ¿Se puede transformar en una leucemia aguda que puede ser mieloide o linfoblástica? A cualquiera de las dos. Y los síntomas son como en una leucemia aguda que ustedes ya saben. El pronóstico es muy desfavorable porque no van a responder bien a la quimioterapia. Acá ya les tenemos que dar quimioterapia como si fuera una leucemia aguda. Y ahí, como dice, la supervivencia es de solo 6 meses en estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando vemos que ya está el paciente ya no responde a los inhibidores de tirosina quinasa, está en una fase acelerada, les damos quimioterapia y los mandamos a remisión. Y ahí los trasplantamos, les hacemos trasplante de médula ósea, porque si no, van a fallecer. Ahora es para que veamos cómo es el diagnóstico. Entonces ya les dije, clínicamente el paciente tiene esplenomegalia, puede tener un poco de anemia, plaquetopenia, pero tienen en el hemograma gran leucocitosis. De 30.000 a 300.000 pueden tener 400.000, 500.000 leucocitos. Y en la sangre periférica vamos a ver lo que se ve acá. Acá hay promielocitos, mielocitos, acá hay bastones, hay metamielocitos, vamos a ver eso, y va a haber basofilia, por ejemplo estos son basófilos, va a haber eosinofilia, eso es lo que se ve en un hemograma. Puede haber también trombocitosis, y si le hacemos un aspirado de médula ósea, pues va a haber solo hiperplasia de estas células, o sea, va a haber una gran proliferación de células, pero no vamos a encontrar, si están en la fase crónica, vamos a encontrar menos de 5% de blastos y vamos a ver lo que se ve acá. Todos los precursores de la serie mieloide, ¿no? Este parece un blasto, tiene un nucleolo. Vamos a ver promielocitos, metamielocitos, bastones, miren. Todo, pero a predominio de la serie de los mielocitos. Y eosinofilia y basofilia. Eso es lo que vamos a ver al hacer un aspirado de médula ósea. Obviamente, si está en fase crónica, los blastos están
por debajo del 5%, pero si ya está en fase blástica, los blastos estarán por encima del 20%. Y la otra cosa para hacer diagnóstico, lo que nos va a dar como conclusión el diagnóstico es que tenemos que hacer un estudio de cariotipo y un panel molecular, un estudio molecular. Y en el estudio citogenético vamos a encontrar el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, ¿no? Ahí está, la translocación 922. Ahí. Y después que esta translocación va a dar origen al gen, al BCR-ABLP 210 en la leucemia mieloide crónica. Porque hay otro gen BCR-ABL 190 que se presenta en la leucemia linfática aguda. Entonces acá podemos ver cómo actúa el imatinib, ¿no? Esto es sin imatinib y esto es con imatinib, ¿no? Aquí está el imatinib y como pueden ver ahí, como dice ahí, ¿cómo actúa el imatinib? Bloquea la unión para el ATP en la quinasa ABL. Acá está la quinasa ABL, ¿no? Lo que inhibe la capacidad de esta para transferir grupos fosfato del ATP que está ahí y los residuos de tirosina fosforilados de proteína sustrato, lo que a su vez impide la transducción, ¿no?, de las señales de estas y lo que hacía que haya proliferación celularia y eran antiapoptóticos, ahora pues va a haber un bloqueo de estas señales y se va a poder controlar este efecto que era el que producía la leucemia mieloide crónica. Pero pues como el tratamiento dura años, van a haber mutaciones que se van a producir en por ejemplo, en este oncogen, el ABL, y van a ser resistentes ya al tratamiento de los pacientes con los años. Y vamos a tener que cambiar a otros inhibidores de tirosina quinasa. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? Como el 90% de los pacientes se diagnostican en fase crónica, vienen con 500.000, 300.000 leucocitos, hacemos lo que los hematólogos llamamos citorreducción. Les bajamos las células poco a poco, porque si las bajamos de sopetón, hacen lo que se llama lisis tumoral. ¿Qué es la lisis tumoral, chicos? ¿Saben? Es una complicación que presentan los pacientes, los que tienen leucemia y los que tienen otras neoplasias, que cuando producimos o damos tratamiento, cuando hay una gran masa tumoral, damos tratamiento así, digamos, agresivamente, se destruyen tantas células neoplásicas que estas pues al destruirse van a producir una serie de sustancias que finalmente van a producir daño renal e insuficiencia renal y los pacientes van a tener que entrar en hemodiálisis. Por eso es que nosotros hacemos lo que se llama citorreducción con hidroxiura. Poco a poco les bajamos. Si estaba en 400.000, les damos hidroxiura y les bajamos. Los hiperhidratamos y les bajamos en 2 días a 300.000, en otros 2 días más 200.000, 100.000, y cuando ya están por debajo de 100.000, en 50.000, les empalmamos con el imatinib, ¿no? Estos son los inhibidores de tirosina quinasa. Tenemos el imatinib. Los de segunda generación, cuando ya hacen resistencia al imatinib, cambiamos al dasatinib y al nilotinib, que todos por vía oral, son solo tabletas. Estos pacientes vuelven a trabajar y hacen su vida normal. Y cuando se produce una mutación que se llama T315I en el ABL, vamos a usar un medicamento que se llama ponatinib, que es de muy alto costo, ¿no? Pero eso ya cuando vamos progresando en tratamiento, ya vamos viendo que el paciente ya su enfermedad está progresando y ya va a entrar en fase acelerada y va a entrar en fase plástica. El único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea alogénico. El autólogo no, para acá no funciona el de uno mismo. Tiene que ser alogénico, ¿no? Y de preferencia, pues, tiene que ser un donante que sea HLA compatible. O sea, tiene que ser un hermano, de padre o madre, idealmente. No funcionan muy bien los trasplantes, digamos, de padres o de hijos. ¿Y cómo es el pronóstico? ¿No? Antes de la era del imatinib, como les había explicado, vivían
hasta los 5 años la sobrevida, ¿no? Ahí fallecían los pacientes. Pero ahora en la era del imatinib, a los 5 años, más del 90% de los pacientes están vivos. Y eso para un cáncer, eso es importante. O sea, ¿qué cáncer? A los 5 años queda una sobrevida del 90%. Esta enfermedad, porque se ha estudiado tanto que se ha descubierto el origen genético. Y afortunadamente se ha encontrado un medicamento que actúa a nivel de esa alteración. Por eso es que viven así los pacientes. Ahora, ¿qué factores son desfavorables? Nos van a decir que un paciente va a ir mal, la edad avanzada, que sean ancianos, que su vaso esté muy grande, que tienen muchas plaquetas o que tienen blastos en la sangre periférica. Para eso se usa este índice que se llama índice de SOCAR, que se saca con esta fórmula. Eso puede sacar en una calculadora en internet, con esos datos, la edad, el vaso, cuánto mide, las plaquetas, los blastos, y van a salir en grupos de riesgo, en riesgo bajo, intermedio, alto, de acuerdo al puntaje. Por ejemplo, si es de alto riesgo, pues a los 5 años solo el 43% o 45% pueden estar vivos, ¿no? En cambio, si es de bajo riesgo, a los 5 años pueden estar vivos en más del 60%. Eso nos hace ver este índice, cuánto va a vivir mi paciente que tiene leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Creo que eso es todo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre leucemia mieloide crónica? ¿Todo está claro?